Dios les bendiga a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Es un privilegio también para mí el poder acompañarlos y compartir pues una enseñanza de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza de esta tarde, noche, es la continuación de una enseñanza que comenzamos la semana pasada. La mayoría estuvo aquí la semana pasada, ¿verdad? Quizá tengamos algún amigo nuevo, algún hermano nuevo que no pudo estar. Quizá algunas cosas, si no estuviste la semana pasada, pues necesites quizá revisar la enseñanza de la semana pasada, pero bueno, creo que lo que vamos a compartir hoy con la gracia de Dios, lo vamos a entender. ¿Qué te parece si abrimos la escritura? En el Evangelio de Mateo 24, versículo 21. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Son palabras muy fuertes. Es una palabra que mete un cierto temor en nuestros corazones, sobre todo aquellos que temen y que saben que la palabra de nuestro Señor Jesucristo es verdadera. Amén. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que Él nos bendiga y nos ayude? Amado Señor, ninguno de los que vino a este lugar vino a escucharme a mí, Señor. Padre amado, que tu buen espíritu nos guíe a toda verdad. Que saliendo de este lugar, cada uno de mis hermanos, de mis amigos que hoy van a escuchar tu palabra, puedan llevar clara tu escritura en su corazón. Amén. Amén. Esta enseñanza, quiero decirles antes de comenzar a explicar algunas cosas, es un poquito larga. Les pido su paciencia, por favor, a todos. También les voy a pedir, para hacer la enseñanza un poco más amena, vamos a llamarlo así, hay momentos de la enseñanza en la que yo les pido su apoyo o colaboración. Anímense y ayúdenme, porque al ayudarme hacemos la enseñanza más ágil para todos y es más digerible y nos ayuda a comprender mejor. Por eso a veces yo les pido el favor que levanten la mano para una cosa o para la otra, o si les hago una pregunta y te sabes la respuesta, levanta tu voz fuerte y dínosla a todos. ¿Sí? ¿Amén? ¿Podemos contar con ello? Ok, gracias. Bien, el texto que veíamos, el texto que está en el capítulo 24 de Mateo, aquel que habla de la gran tribulación, ha generado pues toda una serie de doctrinas en nuestros días que, como veíamos un poquito la semana pasada, se han convertido en un nuevo evangelio. Quien no vino la semana pasada, te pido por favor, no cierres tu corazón a lo que te voy a decir, escúchame y al final de la enseñanza resuelvo todas las dudas que tú me quieras plantear. Amén. Sobre todo para aquellos que han estado o que entienden o que han creído que va a haber un rapto secreto y una gran tribulación y un periodo de 7 años muy difícil sobre la tierra, te pido que me escuches con atención. Ok, pero lo cierto es que la doctrina que tú puedes ver en la mayoría de los videos cristianos, en los libros cristianos actuales, en toda clase de historietas, llamémosle cristianas, hasta en los libritos esos del Chic. ¿Alguien ha leído los libros del Chic? Esos chiquitos evangélicos, sí, bien. Hasta en eso tú te encuentras la siguiente interpretación de ese pasaje de Mateo 24, que en esta tierra va a haber 7 años, los cuales no ha habido, que van a ser horribles, que los que no se vayan en ese rapto secreto, en esa venida secreta de nuestro Señor Jesucristo, se van a quedar 7 años en esta tierra, en primeros 3 años, pues siendo seducidos por un personaje al que se le denomina la bestia, que algunas películas lo han puesto como un político carismático,
y que esta bestia va a ser apoyada por una iglesia a la que todo el mundo denomina, identifica como la Iglesia Católica, a la que, según los teólogos, y digo teólogos entre comillas, es la gran ramera del Apocalipsis. Bueno, en esos 7 años y en los 3 primeros años, la gente que se quede en esta tierra va a ser persuadida para que acepte la marca de la bestia, para que se deje sellar con ese 666, que algunos conocen o no conocen, pero han oído escuchar, que es un número mítico. Y después de eso, según esta teoría, vienen épocas muy difíciles. Terminan 3 años y medio y luego se desatan las 7 copas de ira del libro del Apocalipsis. Alguien intenta matar a la bestia o al anticristo y resucita, y entonces resucita poseído y empieza a perseguir ya de manera severa y franca a las personas, a los cristianos, y pues los empieza a obligar a que acepten esa marca de la bestia, y quien no la acepta pues es llevado a la muerte. Doctrinas más, doctrinas menos, quizá lo que he mencionado coincide plenamente con unas y no con otras, y yo lo decía la semana pasada, es que cada día salió una nueva, o cada día salió una nueva postura. ¿Alguien ha escuchado hablar de esta teoría de la gran tribulación? Levante su mano, por favor. Pues somos varios. Bien. Ok. La primera pregunta que vamos a hacer, porque yo no quiero de ninguna manera presentarte un estudio irresponsable de la palabra de Dios. Los que estudian la Biblia de esta forma, o los que sostienen esta doctrina, pretenden estudiar la Biblia de una manera muy diferente a cómo se estudia la Biblia en cualquier otro libro de la Escritura. O sea, si tú eres irresponsable al leer la Biblia, tú puedes agarrar del libro de Joel y una profecía que está extraña y puedes decir que está hablando de la vida en Marte, porque está aislada. Tú puedes tomar un pasaje de la Escritura y aislarlo y darle vuelo a tu imaginación y llevarlo hacia donde tú quieras. En esta enseñanza yo no quiero hacer esto. En esta enseñanza yo quiero estudiar la Biblia contigo como la estudian las personas que han estudiado teología a lo largo de 2000 años de cristianismo, de una manera seria y responsable. Y vamos a ir respondiendo ciertas preguntas, porque alguno dice, cuando uno lee el libro de Apocalipsis y empiezas a leer, bueno, a lo mejor los primeros capítulos te quedan claros, 7 iglesias que están siendo perseguidas, ¿esos están claros, sí o no? Sí, ¿no? Les están diciendo, van a ser perseguidas, algunos de esos ya están entibiando, unos ya perdieron su primer amor y hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Pero cuando empiezan los 7 sellos, las 7 copas, y aparece por ahí la gran ramera, y luego aparece por ahí el falso profeta, y se mide el templo, entonces como que ya no le entiendes nada, ¿verdad? Porque dices, caray, ¿de qué cosa está hablando aquí? Y esos pasajes son los que yo hablaba la semana pasada, de los cuales hablaba Pablo respecto de Pedro, que algunos los toman y construyen una doctrina respecto de esas cosas. ¿Será que Dios, yo te pregunto, ¿será que Dios quiso dejar eso escondido para siempre? O sea, Dios se habrá tomado la molestia de que el apóstol Juan haya escrito una epístola para 7 iglesias, para que no le entendieran nada. ¿Verdad que no? Por eso a este ciclo le hemos llamado el Código del Apocalipsis, porque hay una forma de estudiar el Apocalipsis que te permite comprender qué cosa quisieron decir cuando escribieron el Apocalipsis, qué pretendió el autor cuando escribió el Apocalipsis. Y la primera pregunta que vamos a respondernos en esta mañana es: ¿cuándo suceden esas cosas? ¿Sí? Veíamos el texto, si quieres regresar por favor al texto de Mateo 24, versículo 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Ok? Quien ha leído el capítulo 24 de Mateo, y quien no lo ha leído, te lo encargo de tarea, porque es bien importante que tú lo entiendas si te interesa saber del tema. Lee completo el capítulo 24 de Mateo, y tú vas a darte cuenta que ese capítulo 24 de Mateo
empieza con dos preguntas. Está Jesús paseando con sus discípulos cerca del templo de Jerusalén y sus discípulos le dicen, Maestro, ¿ya viste los edificios? ¿Ya viste el templo? Y Jesús les responde, ¿ves esos edificios? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra. Y entonces viene una pregunta muy interesante, que es la misma pregunta que debiéramos de hacernos tú y yo. Maestro, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y entonces el capítulo 24 del libro de Mateo empieza a dar señales de dos cosas. ¿Sí? Dice, entonces os entregarán a tribulación y unos a unos se matarán, pero también empieza a hablar de ciertas señales que todo el mundo concluye que son las señales de los últimos tiempos, como los falsos profetas, los falsos cristos, los falsos maestros, todo eso. Sin embargo, en ese mismo capítulo te encuentras pasajes que dices, a ver, pero ¿cómo? ¿Por qué dijo esto? Por ejemplo, Jesús dice, entonces las que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda a tomar su capa. Y si tú no entiendes qué estaba queriendo decir Jesús con esas dos respuestas que dio, porque hubo dos respuestas, le hicieron dos preguntas y Jesús dio dos respuestas. Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Cuándo será eso de que no va a quedar piedra sobre piedra? ¿No? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y él, lejos de dar fechas, se pone a dar señales. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y algunas de esas señales se refieren a una cosa y otras a otra. ¿Sí? Y ahorita vamos a hablar y las vamos a poner en contexto correcto. Pero Jesús en ese pasaje, quiero que tú pongas atención a lo siguiente. Jesús en ese pasaje dice estas palabras, Mateo 24, versículos 34 y 35. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Una pregunta, ¿tú qué entiendes por generación? ¿Quiénes son los de tu generación de la secundaria? Los que cursaron contigo, ¿no? A lo mejor por aquí hay un compañero de secundaria, lo invitaste a la congregación y los dos son cristianos. O tu generación de la primaria. ¿Qué entiendes tú por generación? ¿Qué habrá querido decir Cristo con esta generación? ¿Tú crees que haya querido decir, cuando hablaba de esta generación, de la generación del siglo XXI, nos habrá cantinfleado Jesucristo? ¿O estaba diciendo que algunas de esas cosas de las que él estaba hablando iban a suceder en ese momento? ¿Qué es generación? La palabra que Jesús utilizó es la palabra, si quieres poner la diapositiva, por favor, es la palabra griega genea, que se traduce generación, que es un conjunto de personas que nacieron en las mismas fechas, que tuvieron la misma educación, que fueron de un contexto social similar. Esa es la palabra que Jesús utilizó. O Jesucristo es un mentiroso, lo cual yo dudo, lo cual me atrevo a afirmar categóricamente que no es cierto, o bien algunas de las cosas que Jesucristo profetizó ya se cumplieron. Ahora, pero vayamos al inicio del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo número 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. A ver, va de nuevo. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Qué dice ahí, perdón? Pronto. ¿Qué entiendes por pronto?
rápido. ¿Sí? Si yo te llamo por teléfono, oye, yo vivo en Veracruz, fíjate que va a ir un hermano de Veracruz, quiero que le prepares alojamiento, prepárate pronto. ¿Qué quise decir con eso? ¿Que va a llegar hoy, que va a llegar mañana o que va a llegar dentro de 5 o 10 años? Hoy, mañana. O sea, eso entendemos por pronto, ¿no? Y nuestra traducción de la Reina Valera no está mal traducida. Es pronto. Fíjate, y ahorita vas a entender algo más que es importante. Porque, ¿quieres apagarlo un momentito? ¿Alguien ha leído todo el Nuevo Testamento? Levanta su mano, por favor. Sí, bien. La epístola de los Corintios. Pablo le escribió a los corintios cosas que eran necesario que entendieran ellos en ese momento, o eran cosas que teníamos que entender nosotros ahorita. O sea, tú y yo, la generación del siglo XXI. ¿A quién escribió Pablo? ¿A los corintios? ¿A los corintos? ¿O a nosotros? Digo, no seamos ególatras como para decir que Dios me la escribió a mí, solo me la han estado guardando, ¿verdad? Se la escribió a ellos. Tú y yo aprendemos de ellos y tomamos los principios espirituales que nos ayudan a relacionarnos para con Dios. Pero Dios les escribió en primer lugar a ellos. Bien, ¿a quién le fue escrito el Apocalipsis? Apocalipsis 1, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. ¿A quién les escribió? A 7 iglesias. Por cierto, a 7 iglesias que estaban en un contexto sumamente peculiar. Cuando Juan les escribió esa carta, no vamos a poder ver todos los pasajes, pero Juan estaba en la isla de Patmos por causa del evangelio de Jesucristo. No estaba ahí pastoreando a una de ellas, sino que les tuvo que escribir de lejos porque estaban en tiempos de mucha persecución. De hecho, si tú lees con calma los mensajes que el Espíritu le escribe a esas iglesias a través de Juan, algunos de ellos les dice, pues algunos de ustedes van a ser entregados a tribulación. 10 días. ¿Dice o no dice eso? O sea, sí. Y les empieza a advertir de cosas, a ellos les empieza a hablar de cosas que van a suceder pronto. Sería demasiado egocéntrico pensar que tú, imagínate, vamos a ponernos en ese contexto. Tú eres un miembro de esas iglesias y te llega una carta de Juan. En aquel entonces no había la Biblia, entonces llegaba la carta y la leían en público delante de todos. Y pues eran para consolar, para reprender, para fijar la esperanza. Así se hacía antes, ¿sí? Se leía públicamente y entonces te empiezan a decir, bueno, que no pierdan el primer amor, que se esfuercen, que expulsen a Jezabel. Y de repente, después del capítulo 4, te empiezan a hablar de una gran tribulación que va a suceder hasta el siglo XXI. ¿Te sirve para algo? ¿Te sirve? O sea, razonemos el asunto. Sobre todo si tú eres una iglesia que en ese momento está siendo perseguida. Si tu pastor no puede estar delante de ti porque él mismo está siendo perseguido o está encarcelado. Y si pastores como Pablo y como Pedro también están encarcelados en ese momento. ¿A ti de qué te sirve? Que te digan que va a haber una gran tribulación, pero que no te preocupes, que Dios va a consolar a esa iglesia del siglo XXI. ¿Te sirve de algo? Hay que aprender a leer la Biblia en el contexto correcto. Cuando tú leas los profetas, por favor, no te pongas a decir, esto Dios de quién lo estará diciendo. Lee el primer capítulo de los profetas. Y ahí te vas a dar cuenta, le habló al rey fulano, le habló al rey perengano. En los tiempos de este rey, fue cuando se apartaron y se volvieron a los ídolos. Entonces, el capítulo 1 o 2 te da la clave para leer el resto del libro. ¿Me estás comprendiendo? Eso es importante. Ok, bien.
No los perdamos de vista. Ahora, el libro de Apocalipsis es como un gran rompecabezas. Yo no sé si tú has armado un rompecabezas, yo me imagino que sí, si no, cuando menos habrás visto cómo se arma uno. Tiran todas las piezas y no se le ve ni pies ni cabezas, y a veces así parece el libro de Apocalipsis cuando lo empiezas a leer y ves sellos y ves copas y ves libros y ves que unos se queman y ves langostas. Entonces, si algunos dejan guiar su imaginación, cuando ven las langostas se imaginan helicópteros, Tomahawk, y se imaginan que la marca de la bestia es un biochip o un sello, tú le puedes dar vuelo a tu imaginación, si no entiendes bien el contexto, y así a veces parece el libro de Apocalipsis como una especie de rompecabezas, pero los rompecabezas los puedes armar, y por aquí ya armaste la cabeza, y bueno, ya viste que está la cabeza, entonces vamos a armar acá los pies. Y ya cuando tienes la cabeza, los pies y una mano, pues ya se le está viendo forma al asunto. La manera de entender el Apocalipsis, la más correcta es entender o ir armando las piezas de ese rompecabezas. Y cuando tú comprendes las piezas, entonces entiendes de qué se trata el libro de Apocalipsis y de qué habla el libro de Apocalipsis. ¿Y qué te parece si empezamos por la bestia? Yo no sé si así te haya llamado la atención el tema de la bestia. ¿A alguien le llama la atención el tema de la bestia? Sí, ¿verdad? Es un tema interesante. Mira, vamos a ver Apocalipsis. El texto de la bestia lo puedes encontrar en el capítulo 13 de Apocalipsis, y ahorita solo vamos a estar viendo fracciones, porque vamos a hablar otras cosas. Fracciones. Apocalipsis 13, versículos 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. La bestia, podemos quitarlo, hermano, la bestia, digo, el pasaje así por sí solo, si te pones a imaginar, pues te puedes imaginar que es Hitler, te puedes imaginar que fue algún personaje muy cruel de la historia, porque pues, el simple hecho de la bestia te da una idea de crueldad, ¿no? Entonces tú le puedes dar vuelo a tu imaginación. De hecho, déjame darte nada más una idea. Algunos dicen, entre todas las doctrinas que se han generado, que, por ejemplo, que la bestia, hace un tiempo se escribió un libro que la bestia iba a ser una supercomputadora, así le iban a llamar, y que la marca de la bestia iba a ser el código de barras, o que iba a ser las tarjetas de crédito, que entonces si tú comprabas con código de barras o tarjetas de crédito, ya habías aceptado la marca de la bestia. Fíjate hasta dónde llega la imaginación. Otros, pues que Bill Gates, el dueño de Microsoft, el que hace los programas para las computadoras, es la bestia, por su dinero y por un montón de mitos que hacen. Otros han dicho que el Papa es la bestia. Otros han dicho que la bestia va a ser un gobernante carismático de este tiempo, que va a querer unificar en una sola nación a todas las naciones, que va a querer hacer una moneda especial y que va a querer hacer una sola religión. Esa sobre todo es una idea de la serie que yo te hablaba la semana pasada, de la serie de Dejados Atrás. Y si a eso le agregas pues el número 666, el capítulo 13, entonces como que la cosa se pone así medio rara y medio esotérica, y la gente le ha dado vuelo al asunto, y no se trata de eso. Y la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión, ¿verdad? Amén. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y si de alguna forma las cosas se escribieron en un sentido en la Biblia, alguna razón tuvieron, y ahorita te la vamos a decir, o la vas a ir entendiendo quizá a lo largo del mensaje, y al final vas a comprender un poquito del asunto. Hay un principio para estudiar la Escritura que nos saca a todos los predicadores y a todos los cristianos de los errores. Cuando hay un pasaje complicado, siempre hay otro que te saca del apuro. Hay un principio que dice, la suma
de tu palabra es verdad. O sea, cuando hay una doctrina en la Escritura o cuando hay un pasaje en la Escritura complicado, siempre hay otro pasaje que nos saca del apuro. ¿Y qué crees? La bestia está mencionada en otro libro de la Escritura. ¿Alguien sabe en qué libro está mencionada la bestia? ¿Nadie? ¿Perdón? En Daniel. Y vamos a ver un poquito del libro de Daniel. La bestia está mencionada en el libro de Daniel. Daniel 7, versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. Daniel vio eso en una de sus visiones. Versículos 16 y 17. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Bueno, aquí ya estamos entendiendo que no se trata de animales ni de computadoras, ¿verdad? Por cierto, decían que el coche de Barack Obama que es una limusina, es un Cadillac, completamente blindado. ¿Sabes cómo le llaman? La bestia. Entonces algunos ya estaban pensando que la bestia era Barack Obama. No, el texto de Daniel nos está diciendo que es la bestia. Son 4 reyes. Daniel 7, versículos 23 al 25. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda tierra devorará, trillará y despedazará. Tú puedes leer con calma todo el capítulo 7 de Daniel, porque hay varias cosas interesantes, como por ejemplo que nacen del mar. El mar es figura del mundo o de la impiedad. Entendemos que las bestias representan reinos y reyes, que las cabezas representan sabiduría y también representan reyes. En la Escritura, si tú lees con calma, te vas a dar cuenta que cada cabeza significa o simboliza un rey o sabiduría. Y los cuernos también en la Escritura simbolizan reyes. ¿Sí? Bien. Pero algunos dirán, no, espérate. Pero una cosa es Daniel y otra cosa es Apocalipsis. Vamos a ver si son la misma bestia. Tú puedes agarrar 2 Biblias, abre una en el capítulo 7 de Daniel y abre otra en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y ve leyendo versículo con versículo y tú puedes hacer las comparaciones que yo te voy a dar a continuación. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, si quieres ponerlo, la bestia tiene 10 cuernos. ¿Ya lo viste? No vamos a estar leyendo todos los pasajes para ir un poquito rápido y no hacer lenta la enseñanza. En el capítulo 7 del libro de Daniel, versículo 7, la bestia también tiene 10 cuernos, lo puedes ver aquí abajito. ¿Sí? En el capítulo 13 del libro de Daniel, la bestia tiene una gran habilidad para hablar y para convencer. Eso está en el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En el capítulo 7 del libro de Daniel, en el versículo 20, esa misma bestia tenía boca que hablaba grandes cosas. Pero vamos a seguir comparando, por favor. La bestia del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, en el versículo 6, habla blasfemias contra Dios. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Pero la bestia del libro de Daniel, en el capítulo 7, dice que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Se parecen o no se parecen? Te van más. La bestia del capítulo 13 de Apocalipsis
tiene permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la bestia de Daniel 7 también hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Cómo ves? Bíblicamente, ¿es o no es? Sí es. Dios se la mostró a Daniel. Vamos haciendo unas pequeñas conclusiones. Ahorita vamos a poner todas las piezas del rompecabezas en orden, pero es necesario que tú vayas comprendiendo. Conclusión 1. Es un reino al que le fue concedida cierta autoridad, que tiene varios reyes. ¿Sí? Eso no lo perdamos de vista. Ahora, ok, bueno, sí es la misma. Y los teólogos del Armagedón, ahorita dicen, pues sí, como las 70 semanas de Daniel, y empiezan a sacar sus cuentas, y según ellos, la última de las 70 semanas dura 2000 años. ¿Tú te imaginas una semana de 2000 años? Bueno, pues sí, sí es la misma. ¿En qué tiempo aparece en la historia esa bestia? ¿Alguien ha leído el libro de Daniel completo? Ayúdenme, por favor, levante su mano. Bien. Hay 3 visiones que Dios le da a Daniel en ese libro. 3 sueños diferentes. ¿Cuáles son? Ese es uno, el carnero y el macho cabrío, ese es uno. Las bestias es el otro. Falta uno. ¿No soñó por ahí una estatua que tenía una cabeza de oro? Bien. Los 3 sueños son exactamente lo mismo. Compáralos. Compara el macho cabrío, el carnero y el macho cabrío, compáralo con la estatua que sueña Daniel, y compáralo con las 4 bestias, y los 3 sueños hablan exactamente de lo mismo. Y vamos a tomar el sueño de Nabucodonosor, Daniel 2, versículos 36 al 40. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Lo que pasa es que Nabucodonosor soñó una estatua con una cabeza de oro, pecho de plata, la parte baja del abdomen de otra forma y las piernas de hierro, de bronce y de hierro. Y dice el versículo 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Quieres ver qué fue lo que soñó Nabucodonosor? ¿Quieres poner por favor la siguiente diapositiva? Nabucodonosor soñó una estatua como la que tú ves, a tu lado izquierdo. Daniel tuvo la visión de las 4 bestias, ¿sí? Y el carnero y el macho cabrío, el cual no estoy poniendo en una tercera columna, coinciden con el oso que tú ves ahí y con el leopardo. De hecho, esos textualmente dicen que uno es media, ahorita los vamos a ver. Si la cabeza de oro es Nabucodonosor, ¿qué imperio es? El imperio babilónico. ¿Y qué reino siguió al imperio babilónico? Los medos y los persas.
¿Y quién conquistó a los medos y a los persas? Los griegos. Alejandro Magno conquistó a ese reino. ¿Y quién derrotó a los griegos? Roma. Roma es esa cuarta bestia. Roma conquistó a los griegos, quitó la hegemonía militar griega. Eso fue lo que soñó. Tú compara esas, te decía, el macho cabrío, el carnero y el macho cabrío coinciden con el segundo y el tercer reino. Daniel soñó en las tres visiones que hay en ese libro, las tres visiones representan exactamente lo mismo. Ok, pero vamos a entender un poquito más, porque algunos dirán, bueno, ¿sí será o no será? Bueno, vámonos a los que tienen pasión por el detalle, para que te quede así claro. Bueno, sí es Roma, ahora a ver. La bestia, según hasta donde vamos ahorita, la bestia es un reino. Y según hasta donde vamos con el libro de Daniel, la bestia es el Imperio Romano. Vamos a ver si en un contexto histórico cuadran las cosas o no cuadran. Apocalipsis 17, versículos 9 y 12. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Hago una pausa. La mayoría de los que dicen que la gran ramera es la católica, se apoyan en los 7 montes, porque a Roma se le conoce como la ciudad de las 7 colinas. Y en eso tienen razón, efectivamente aquí se refiere a la ciudad de las 7 colinas. Ahorita que termine de hablarte de la bestia, ya veremos si se refiere a la Iglesia Católica Romana o no. Pero la referencia es correcta. Sí se refiere a Roma, si desde entonces se le conoce la ciudad de las 7 colinas. Pero las 7 cabezas son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. ¿Tú sabes en qué época se escribió el Apocalipsis? ¿En qué año? Bueno, algunos dicen que se escribió en el 96, lo cual muchos eruditos no concuerdan con eso, sino más bien la mayoría concuerda que el Apocalipsis se escribió antes del año 70. Y en el año 70 había un emperador romano que se hizo muy famoso. Vamos a verle las caras a esos 5 reyes. Si vemos un poco de la historia, cómo empezaron los reyes en Roma. El primero fue Julio César, el segundo fue Augusto, el tercero fue Tiberio, el cuarto fue Calígula, el quinto fue Claudio y el sexto, al cual dicen que 5 han caído y uno es Nerón. El señor Nerón. Ahora, algunos dirán, ¿sí será o no será? Vamos a ponerle pruebas bíblicas a este asunto. Apocalipsis 13, versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hay una técnica que se practica no solo en los judíos, se practica desde hace mucho tiempo actual, que se llama gematría, que es darle un valor numérico a tu nombre. Si tú pusieras el abecedario en orden y al lado, en otra columna, le pusieras un valor a cada letra, tú dices, bueno, la A vale 1, la B vale 2, y así te vas hasta que llegan a la 10, porque después de la 10 ya no sigue 11, sino sigue el 20, y así hasta el 100.
bueno, no se trata de darte clases de gematría, pero el asunto es lo siguiente. Está comprobadísimo y estudiadísimo que el nombre hebreo de Nerón, si lo quieres poner por favor, esto que tú estás viendo de este lado están los valores numéricos que yo os estaba diciendo, este es el alfabeto hebreo. Y de aquel lado, tú ves el nombre de César Nerón. Si tú le aplicas un número de cada letra, le das el valor numérico de la tabla que tienes aquí, ¿qué número crees que suma? 666. Ahí tienes el mítico número, pues que todo el mundo anda queriendo descifrar. Algunos andan diciendo que si la bestia es el príncipe Gales, porque curiosamente si le aplicas la misma técnica al príncipe Carlos de Gales, también te da 666. Nada más que al príncipe Carlos le aplicas los otros pasajes que te he mencionado hasta ahorita, y simple y sencillamente pues no te cuadra. ¿Estamos comprendiendo esto aquí? Amén. Y tiene mucha lógica, ¿eh? Te voy a decir por qué tiene lógica. Porque en ese entonces, esas iglesias, lo podemos quitar, hermano. En esas iglesias estaban siendo perseguidas por Nerón. Pablo estaba en una cárcel esperando ser juzgado por Nerón. En ese momento había una gran persecución en Roma. ¿Sabes quién estaba llevando a cabo? Nerón. Y tenía mucha lógica el hablarse en clave en muchos aspectos en tiempos de persecución. ¿Me entiendes? Ok, ellos lo entendieron. De hecho, en ese entonces, en el contexto histórico en el que estaban, era común entender que el 666 era Nerón. A él se referían. Ok. Pero vamos a hablar ahora de la gran ramera. ¿Algunos aquí se atreven a sostener que la gran ramera es la Iglesia Católica? ¿De verdad así? Apocalipsis 17, versículos 1 al 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Algunos dicen, pues está clarísimo, el púrpura, el carmesí, el cáliz, un evangelio alejado de la Biblia, la católica. ¿Seguros? Pues no. Hay algo muy interesante que tiene el libro de Apocalipsis. Podemos quitarla, mi hermano. El libro de Apocalipsis, cuando tú te pones a leer de corrido el libro de Apocalipsis, sucede algo. Pareciera que el libro de Apocalipsis trae como una especie de música de fondo, casi imperceptible, pero que te da un sonidito. ¿De dónde había yo escuchado esto antes? ¿Quién ha leído el libro de Apocalipsis? ¿Y no te ha dado la impresión
de que cosas que menciona el libro de Apocalipsis ya las habías leído en algún otro lado. ¿Sí o no? ¿No? Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le hablan de un árbol de la vida. No me van a decir, mis amados hermanos en Cristo, que no saben dónde está el árbol de la vida. Está en el Génesis, ¿no? Y a la iglesia de Pérgamo se le promete darle de comer del maná escogido. ¿En dónde aparece ese maná? En el libro de Éxodo. Y a una iglesia, a una mujer llamada Jezabel que está corrompiendo a la iglesia de Tiatira, oye, ¿no te suena ese nombre en otro libro de la Biblia? En Reyes. Y los 7 espíritus de la carta a Sardis, esta está más difícil, ¿eh? Aparecen en otro libro. En el libro del profeta Zacarías. Y los 2 testigos que aparecen en el capítulo 11 de Apocalipsis, también aparecen en otro libro de los profetas. En el libro de Zacarías. Y los 4 seres vivientes que aparecen en Apocalipsis 7, también aparecen en el libro de Ezequiel. Y en el capítulo 7 de Apocalipsis a los santos se les sella en la frente. A ver, los que leen la Biblia, ¿es la primera vez que se les sella en la frente a los santos? ¿O ya se les había sellado antes? Ya los habían sellado. También en el libro de Ezequiel. Y en el capítulo 11 de Apocalipsis se mide el templo. Está muy extraño ese capítulo y se ponen a medir el templo y las varas y no le hallas. ¿Por qué? ¿Es la primera vez que se mide el templo? También se midió el templo en el libro de Ezequiel. Mira, si tú te pusieras a comparar el libro de Apocalipsis y el libro de Ezequiel, solamente entre el libro y libro hallarías más de 40 similitudes. Más de 40. Muchas de las cosas que aparecen en el libro de Apocalipsis tienen un profundo aroma al Antiguo Testamento. Se menciona al Cordero en el libro de Apocalipsis. ¿Quién es el Cordero, perdón? Cristo es el Cordero. ¿Alguna vez lo nombran por su nombre en el libro de Apocalipsis? No, siempre lo nombran como el Cordero. Pero hay un pasaje donde ya lo habían nombrado, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No? Muchas cosas que están en el Apocalipsis están en un lenguaje metafórico que hace referencia al Antiguo Testamento y que te da una idea de algo que entre los cristianos ya se sabía, ya se conocía por el conocimiento de la Escritura. Y en el caso de la gran ramera, no es la excepción. ¿Alguien me puede decir a quién le llaman ramera en la Biblia? No, a Babilonia le llaman en el Apocalipsis. ¿Perdón? A Rahab, la ramera. ¿Sí? ¿Nada más? A Israel. Vamos a ver algunos pasajes, porque vamos a ver qué es prostituirse en la Escritura. Salmo 106, versículo 39. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Los que son cristianos entienden una cosa, que cuando pecas, tú estás vendiéndote al pecado como si fueras una prostituta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén.
Y muchas veces la Biblia utiliza ese término y se lo aplica. A ver, ustedes díganme a quién se lo aplica. Isaías 1, versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. ¿A qué ciudad se refiere? A Jerusalén. Jeremías 2, versículo 20. Pero desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. ¿A quién se lo dice? A Israel. Ezequiel 16, versículo 30. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. ¿A quién se lo dice? A Israel. Oseas 9:1. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras del trigo. Digo, aquí está clarísimo que se lo dice a Israel, ¿verdad? ¿Por qué se lo decía a Israel? Si tú conoces la historia de la Biblia, de hecho Oseas compara la historia de Israel como una pequeña niña que estaba tirada, que la habían abandonado, que estaba ensangrentada, y que Dios pasó junto a ella y tuvo compasión de ella, y la limpió, y la cuidó, y la amó, y creció, y se hizo muy hermosa. ¿Amén? ¿Verdad que sí? Y después de eso, le dio de espalda a Dios. Y cambió a ese que la salvó, la cambió por los ídolos de los pueblos, la cambió por el pecado. Y en varios pasajes, los cuales no voy a utilizar para no hacer larga esta enseñanza, le dice, pues incontables son tus amantes. Has amado a los asirios, has amado a Egipto, has amado a los babilonios, has amado a todo mundo. Pero vuélvete a mí, dice Jehová. ¿Sí o no? Le dice ramera, yo te compré y tú me diste la espalda. Y la trata como ramera. Algunas comparaciones rápidas. Apocalipsis 17, nada más para que te des una idea de que es la misma ramera. Apocalipsis 17:4, está vestida, perdón, es 18:16, estás correcto. Está vestida de lino fino en el capítulo 18 de Apocalipsis, y en el capítulo 16 del libro de Ezequiel también está vestida de lino. ¿Alguien me puede decir qué significa el lino y el lino fino? Las obras justas de los santos. Era santa. Yo te hice santa. Era santa para mí. Estaba adornada con oro y piedras preciosas. Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y de perlas. Ezequiel 16, versículos 11 al 13. Dale un poquito más adelante, hermano. También estaba adornada con joyas. Para los amantes del detalle, bueno, hermano, ¿por qué no sé si estamos hablando de la gran tribulación? ¿Por qué nos habla de la bestia y por qué nos habla de la gran ramera? Porque de acuerdo con la teología que muchos conocen, la gran ramera colabora con la bestia. ¿Es así, sí o no? Y de acuerdo con el contexto apocalíptico, así es. ¿Y sabes qué? Es que así es. La gran ramera, efectivamente, tiene una colaboración con la bestia en la persecución de la iglesia. ¿Está sentada en Roma? Sí. El púrpura, ¿tú sabes qué quiere decir el púrpura y el escarlata? Algunos, pues está clarísimo, ¿no? Como se visten los papas. Pues no.
Si tú te vas al contexto histórico, el púrpura se utilizaba en... A ver, ¿de qué color era el manto que le pusieron a Jesús? Era púrpura. ¿Y quién lo utilizaba? ¿O quién se lo puso? Herodes. ¿No? Lo utilizaban los romanos. El púrpura se hacía con un molusco llamado murex. Era carísimo el púrpura. Carísimo. Solamente los reyes utilizaban prendas teñidas con púrpura. Era carísimo. Quien se vestía la púrpura, así le llamaban, se decía que tenía la autoridad en el imperio. Era una frase que se utilizaba en los tiempos de Cristo. Cuando fulanito de tal se ponía la púrpura, es que había llegado a una condición de eminencia dentro del imperio romano. Y el escarlata era igual. El escarlata se hacía con unos gusanitos y también se utilizaba para teñir la ropa. Y precisamente la iglesia apóstata o los israelitas que no quisieron, que rechazaron a Jesucristo, tuvieron una gran persecución o hicieron una gran persecución sobre la verdadera iglesia cristiana. Y efectivamente colaboraban con Roma. Y tenían todo el apoyo del gobierno romano. Cuando les dieron a escoger, a ver, cuando Pilatos salió y les dijo, a ver, aquí está Barrabás y aquí está Jesús. No, pues queremos a Jesús. Ah, o sea que a vuestro rey he de crucificar. No tenemos otro rey más que César. ¿No dijeron eso? ¿En quién se apoyaban? En César. Efectivamente, por supuesto que se apoyan en Roma, pero están errados los que piensan que es la Iglesia Católica Romana. Ahorita hablamos un poquito de ese asunto, pero no tiene caso, no me quiero perder de este punto. Quiero hablarte entonces de la gran tribulación, como tal. Apocalipsis 13, versículos 5 al 7 dice lo siguiente. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este periodo de 42 meses que veíamos hace un momentito, aquí lo tienes. Los teólogos del Armagedón lo duplican y por eso dicen que son 7 años. Yo no sé en base a qué, donde diga la fórmula que haya que duplicarlo, ¿verdad? Pero 42 meses más o menos equivalen a 3 años y medio, y en eso están correctos. Pero en ningún lado dice multiplícalo por 2. El asunto es lo siguiente. Tuvo permiso. Porque ¿verdad que nada le sucede a los cristianos si Dios no lo permite? ¿Verdad que sí? Porque Cristo dijo que los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Amén. ¿Sí? Y a los que son de Cristo todas las cosas les ayudan para bien. Amén. ¿Sí? Y cuando el diablo quiere ponerle tropiezos y problemas a los cristianos, de acuerdo con el libro de Job, tiene que pedir permiso. ¿Sí o no? Amén. Bueno, Apocalipsis dice que le dieron permiso 42 meses. Para hablar blasfemias, para blasfemar de Dios y para perseguir a los cristianos y para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Déjame hablarte de un periodo histórico en el cual los cristianos fueron perseguidos 42 meses. Y déjame hablarte de un hombre como bestia. Por ahí del año 64 después de Cristo, empezó una de las más grandes persecuciones que el cristianismo haya vivido jamás.
los cristianos empezaron a ser señalados. De hecho, desde los tiempos de Cristo, si tú lees el libro de los Hechos, tú te vas a dar cuenta que inmediatamente empezaron a ser perseguidos. Los verdaderos cristianos siempre son perseguidos. Si tú eres cristiano, de una u otra forma serás perseguido, quizá no siempre por un gobierno, pero serás perseguido ya sea por tu familia, serás perseguido por las tentaciones, serás perseguido por las calumnias, pero si eres cristiano serás perseguido, y si no eres perseguido, discúlpame que dude que seas cristiano. Lo digo con todo respeto. Porque todos los que quieren vivir piadosamente padecerán, ¿qué? Persecución. Y eso está claro. Pero en el año 64 empezó una de las persecuciones más grandes que el cristianismo haya vivido. Roma se encendió en ira con los cristianos. ¿Por qué? Porque el cristianismo empezó a llegar a todos lados. En la misma Roma los cristianos o la gente se empezó a volver cristiana y dejaron de adorar al dios Sol y a los muñequitos y empezaron a multiplicarse de una manera muy grande, y eso empezó a perturbar a muchísima gente. Y en el Imperio Romano empezaron a perseguir a los cristianos. Y si a eso le sumas que los sacerdotes y los escribas, que de por sí ya aborrecían a los de la secta de los nazarenos, por no comulgar o por no doblar las rodillas delante de ellos, sino delante de Cristo, empezó una gran persecución, la cual está registrada históricamente. Y empezó en el año 64. Y déjame hablarte de un hombre al cual acabo yo de identificar como la bestia. Yo quisiera presentarte al señor Nerón como bestia. El señor Nerón pidió que lo adoraran como Dios todopoderoso y salvador. Por cierto, cada César tenía sus propios... Déjame darte una referencia rápida. Todos los Césares, todos, tenían los siguientes motes. Por ejemplo, Julio César se le llamaba Divino Julio. Por aquellos de que asocian a la bestia con el anticristo y que se sienten en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, escucha estas palabras. Julio César pidió que se le llamara Divino Julio. César Augusto pidió que se le llamara Octavio, que quiere decir digno de reverencia y adoración. Tiberio, que lo viste hace un ratito, construyó en Esmirna un templo en el que se le podía a él adorar como Dios. Calígula ordenó que se colocase una estatua suya en el templo de Jerusalén. Claudio, su nombre Claudio decía, César es el Señor. Y Nerón pidió que se le adorara como Dios todopoderoso y salvador. ¿Cómo era Nerón? ¿Cómo era Nerón como bestia? Nerón, digo, por algunos que no lo quieren ver tan malo, lo puedes dejar ahí, mi amado. Tenía unos gustos muy peculiares. Por ejemplo, se deleitaba en las relaciones homosexuales, la sodomía, y por ahí castró a un jovencito llamado Esporus, y se casó con él en una ceremonia pomposa. Le gustaba ver, como en aquel entonces no había los videocaseteras o los DVDs, a él le gustaba ver en vivo violaciones homosexuales, violaciones, no relaciones, violaciones homosexuales, relaciones sodomitas. Él, Nerón, mató a su esposa embarazada a patadas. Nerón mató a su propia madre, la hizo pedazos y se la comió. Nerón, que te digo, empezó una de las más crueles persecuciones cristianas de todos los tiempos. Nada más mató a 2 apóstoles, a Pedro y a Pablo. A uno le cortó la cabeza y al otro lo crucificó. Nerón, que por sí tenía ya muchos problemas con su propia gente, porque por sus excesos ya estaba perdiendo autoridad y no veía cómo reconciliarse con el pueblo. Bueno, muchos creen que él fue el causante del gran incendio de Roma, o sea, Roma entera ardió. Algunos creen que fue el causante y otros que tuvo algo que ver. Pero lo que sí es seguro es que Nerón le echó la culpa a los cristianos. ¿Y sabes qué sucedió?
la gente se llenó de ira contra los cristianos y los empezaron a perseguir por todas las partes del imperio. Lo empezaron a buscar en sus casas, los empezaron a llevar como delincuentes y pues los mandaban, tú habrás oído que los mandaban al Coliseo, pero no solo eso, los sentenciaban a muerte, los colgaban en estacas, o los mataban y luego les ponían pieles de animales y los echaban a los perros a que se los comieran, a los cristianos. Ponían, Nerón en particular tenía ciertos jueguitos ahí bastante macabros. Por ejemplo, uno de sus juegos consistía en tomar a los cristianos que habían muerto, los colgaba en estacas en sus jardines, y luego él les cubría sus partes íntimas con pieles de animales, y él se metía en una jaula, y luego se salía de la jaula corriendo, y salía como animal a morderles las partes nobles a los que estaban colgados en las estacas. Esa clase de persona era él. Esto no lo digo yo, eso lo dice la historia del Imperio Romano. Tácito, un historiador, que si quieres poner por favor la siguiente diapositiva, es una diapositiva anterior, así es. Dice, Tácito escribió esto en los anales del Imperio Romano. Para deshacerse del informe, ¿de qué informe? Del gran incendio de Roma. Nerón le echó la culpa e infligió las torturas más grotescas a una clase social odiada por sus abominaciones, a quienes el populacho llamaba cristianos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y qué sucedía? ¿Cómo los castigaban? Los cubrían con pieles de animales para luego dejar a los perros salvajes, que los perros salvajes los destrozaran. Otros fueron clavados en cruces o quemados para que sirvieran como iluminación nocturna cuando la luz de día había expirado. Los jardines de Nerón servían como una plaza para el espectáculo, creando un ambiente de circo donde se mezclaba con la gente vestido de auriga. 3 años y medio, querido, de una verdadera persecución. No de críticas, no de burlas, así como las que te hacen a ti en tu trabajo, sino de ser odiado por la sociedad, de ser aborrecido, de que quien se enterara que fueras cristiano, lo único que deseara de ti es que te murieras en una estaca, que te incendiaras delante de todos. Bueno, 3 años y medio sucedió eso. Si no es porque Dios metió su mano, y Nerón se volvió loco y se suicidó, y ahí acabaron los 3 años y medio, cuando Nerón murió el 9 de junio del 68. Y aquí hay un dato interesante del que te quiero platicar. O sea, si tú quieres buscar una gran tribulación, un periodo en el cual los cristianos hayan sufrido y hayan sido atribulados como ningún otro, no tienes que buscar más. Hay un periodo registrado en la historia en el cual los cristianos fueron perseguidos de esa manera. Ahora, pero sigamos comparando esto que te estoy diciendo, que es historia, con el libro de Apocalipsis. Nerón se suicida en el 68. Perdón, sí, en el 68 se suicida Nerón. Y Apocalipsis dice lo siguiente. Apocalipsis 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Después de que murió Nerón muere. Apocalipsis dice que una de esas cabezas es como herida de muerte. Los teólogos del Armagedón dicen que a la bestia la matan y resucitan, ¿verdad? Bien, déjame platicarte qué pasó cuando murió Nerón. Y esto no es invento mío, tú puedes leer cualquier libro de historia. Pero el año que siguió a la muerte de Nerón fue el año
en donde prácticamente se desintegra el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía a muchas naciones completamente bajo su yugo y con toda su fuerza controlándolas. El Imperio Romano era poderosísimo. Pero cuando Nerón se suicida, el Imperio Romano se empieza a colapsar, vienen una serie de muchísimos problemas sociales, guerras civiles, la gente de afuera se empieza a desintegrar y viene lo que se conoce como el año de los 4 emperadores. Las siguientes cabecitas que tú ves ahí son los reyes. Galba, que solo duró 7 meses en el poder y que por cierto fue asesinado por el siguiente emperador, que fue Otón, quien duró muy poquito en el cargo, solamente menos de 3 meses, y que se suicidó. Después fue sucedido por Vitelio, que también duró muy poquito, y todos ellos estuvieron reinando en el año del 69. Fue un caos el Imperio Romano. Pero la Escritura nos decía que la herida mortal fue sanada, ¿verdad? Bien, en ese mismo año se levanta un emperador no débil, sino muy fuerte. Alguien a quien la historia lo conoce como Tito Flavio Vespasiano. Y Tito Vespasiano le da al Imperio Romano un poder y una fuerza que tiene que ver con la gran tribulación de la que habla Jesucristo en Mateo 24. Tito Vespasiano, después de que reconquista, porque él mató a Vitelio, bueno, no él, sus tropas, toma el control de Roma, y ¿sabes a dónde se dirige inmediatamente? A castigar a la ciudad más rebelde de todas. ¿Sabes quién es? Jerusalén. Jerusalén aprovechó, la nación de Israel aprovechó esa coyuntura para decir, pues ahorita nos libramos de los romanos, vamos a dejar de pagar impuestos, se acabó el asunto, allá ellos con sus broncas, nosotros con las nuestras, y Tito Vespasiano dice, pues no. Y se va a Jerusalén. ¿Y sabes qué sucede? Como no se querían entregar y Jerusalén era una ciudad amurallada, ¿no se van a entregar? ¿De acuerdo? Sitió la ciudad, no entra ni comida, ni agua. A ver cuánto aguantan. Yo no sé si tú recuerdas las palabras de Jesús, de Mateo. Ay de las que estén encintas y de las que críen hijos en esos días. No lloréis por mí, hijas de Jerusalén, llorad por vosotras y por las miserias que os vendrán. Porque si en el árbol verde han hecho esto, en el seco, ¿qué no harán? Lo que dice Flavio Josefo, que era un judío historiador para los romanos, es que cuando Tito Vespasiano sitió Jerusalén, empezaron a llegar a cumplimiento muchas de las cosas que estaban en el libro de Mateo. Por ejemplo, se dice que en Jerusalén había una gran hambre, que la gente estaba tan desesperada del hambre que agarraban los escudos de los soldados que estaban cubiertos de cuero y los empezaban a morder desesperados, que las madres desesperadas por el hambre que había, que tenían niños pequeños, se ponían de acuerdo y decían, vamos a comer primero, hoy comamos a tu hijo, mañana comeremos al mío. Cosas que sucedieron así. Algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué fue tan severo el asunto? Fíjate que el libro de Apocalipsis habla de que la gran ramera no solo persigue, sino que también es juzgada, ¿verdad? El libro del Apocalipsis habla de que la gran ramera es juzgada, ¿sí o no? Sí, es juzgada. Y a algunos les llama la atención que en el libro de Apocalipsis aparecen 4 series de juicios anunciados, escritos en 7 libros, sellados por 7 sellos, anunciados por 7 trompetas, que hablan de las 7 copas de ira del Dios Todopoderoso. Si tú comparas
lo cual no voy a tener el tiempo. Pero si tú comparas esas copas de ira, esas trompetas, esos sellos, con lo que habla el libro de Ezequiel, que por cierto se reproduce algo que Dios ya le había hecho a Jerusalén, porque Dios ya había juzgado a Jerusalén una vez. Lo que tú estás viendo en el libro de Apocalipsis es la segunda vez que es juzgada Jerusalén. ¿Eso coincide? ¿Y por qué tantos juicios? ¿Y por qué 4 veces? ¿Y por qué de 7 en 7? Nada más el libro de Levítico. Porque si tú lees lo que Dios le promete a su pueblo, si tú estás conmigo y me obedeces, yo voy a hacer que haya bendición. Y tus enemigos van a entrar por 7 puertas, o van a entrar por una puerta y van a salir por 7. Pero si me desobedeces, entonces van a entrar por 7 puertas. Y te van a caer las plagas y los juicios. Y si pecas contra mí, nada más en el libro de Levítico dice, 4 veces en un capítulo del libro de Levítico, hasta 7 veces te castigaré por tus pecados. Digo, ese es un dato curioso. Pero precisamente en el libro de Apocalipsis hay 4 series de juicios de 7, en donde todo árbol verde se quema, en donde las langostas que tenían apariencia de hombres y se oía sonido de caballos, ponlo todo en ese contexto. Y esos copas de ira, esos sellos, esos libros, si tú los pones en el contexto en el que fue escrito Apocalipsis, hablan de una cosa: Dios juzgó a un pueblo que se portó como ramera. Dios lo castigó. Y cosas del libro de Apocalipsis, por ejemplo, el Apocalipsis dice, midan el templo, pero el lugar santo no lo midan, porque será entregado a los gentiles. ¿Sabes qué sucedió en la historia? Bueno, el 30 de agosto el templo fue incendiado. El 26 de septiembre Jerusalén estaba en llamas, esto estoy hablando del año 70. Y en agosto el altar del templo estaba profanado por muchísimos cadáveres putrefactos de levitas y de escribas que estaban en ese lugar. Ahí los mataron los soldados romanos, ahí los dejaron muertos y el templo, el lugar santísimo, ese lugar especial donde solo Dios moraba fue profanado. Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra y se corrió un rumor, que quizá tú ese ya lo has escuchado, que en las paredes del templo estaban escondidos los tesoros del pueblo judío, y entonces empezaron a quitar piedra por piedra para buscar ese tesoro. En aquel entonces los romanos demolieron las principales fortalezas judías y se dice que murieron más de 1.100.000 personas y a muchísimas más se las llevaron presas a Roma. Por eso Jesús dijo estas palabras en Lucas 23, versículos 28 al 31. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Con todo esto que te he querido decir, quiero darle una aplicación práctica a nuestra vida. La enseñanza de este día no era solo darte una clase de historia y de profecía bíblica. Por supuesto que tiene una aplicación práctica para nosotros. O sea, yo espero que con las 2 enseñanzas que hemos estado teniendo la semana pasada y esta, tú puedas entonces tener claro, bueno, entonces la Biblia no me está advirtiendo que Dios va a venir y me va a tomar en secreto, y los que se queden aquí van a estar pasando una gran tribulación. Porque eso sería en contrario al Evangelio, porque ya habíamos hablado la semana pasada, que Cristo dice, bueno, y al final de cuentas no le temas a los que matan el cuerpo,
y el alma no pueden matar. Y si tú hubieras estado en esos 3 años y medio de persecución, esas palabras te hubieran sostenido. Pues es cierto, si me llevan a los perros, o me clavan en esa estaca, o me avientan al Coliseo, yo sé que voy a estar con mi Señor, no tengo que tener miedo a eso. Pero los que predican un evangelio que tenle miedo a la gran tribulación, y que si tú no te vas con Cristo, aquí la bestia te va a estar persiguiendo, te digo una cosa, el diablo no persigue impíos, y se supone que si no te fuiste con Cristo, es porque cristiano no eras, ¿no? ¿O sí? El diablo persigue cristianos, ¿o no los persigue? El diablo persigue cristianos, discúlpame. Entonces, ¿por qué andarse imaginando que si no te fuiste el diablo te va a empezar a perseguir? Pues ¿por qué te va a perseguir? Si a los que están en pecado el diablo los apapacha. Ahí la llevas, querido, ahí vas bien, mira, ni los molesta. Tranquilito, sí, chiquito, ahí vas bien. No, es que yo ya voy a dejar. Sí, ahí estás bien, no te esfuerces mucho. Dios comprende. O sea, mientras tú no tomes decisiones radicales, el diablo no te va a perseguir jamás. Entonces, por varias razones, pues ese evangelio está completamente sacado de contexto. Ni evangelio es, si lo quieres llamar así. Si alguien persigue el diablo es a los cristianos. Y persecuciones a las verdaderas iglesias cristianas, no solamente ha habido esa. O sea, si tú dices, bueno, ¿y qué será que entonces Nerón es la única bestia que se ha levantado? Pues no, se han levantado muchos gobiernos que persiguen cristianos a lo largo de la historia. Hoy mismo y en China se persigue a los cristianos, ¿o no? Y hace algunas décadas en Rumania a los cristianos se les perseguía, ¿o no? Sí. Y se les mataba igual, y se les torturaba también. ¿Y Hitler no persiguió cristianos también? Pues sí. Y al final de cuentas la Escritura seguirá diciendo que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Querido, lo que tú vives cuando se burlan de ti tus familiares porque te dicen aleluya, eso no es persecución. Y por eso a veces no quieres entregarte a Cristo. Porque ya te pusieron cara de que estás, ya te estás volviendo aleluya. Y ya por eso estás ahí dudando, ¿me entregaré o no me entregaré? ¿Qué habrías hecho en los tiempos de Cristo? Estás ahí con tus cositas de que, es que ya no voy a ir porque no me saludaron. No entiendes lo que es ser cristiano. No entiendes lo que es ser cristiano. Los cristianos sufren. Por algo la Biblia dice que el amor es sufrido. Pablo le escribió a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y él decía, yo quisiera ser igual que ellos, salvo por estas cadenas. Porque estaba preso por la causa de Jesucristo. Entonces, ¿los cristianos son perseguidos? Sí. Pero en ninguna parte de la Escritura te está diciendo que tú estés esperando una venida secreta de Cristo y que después de esto el diablo empiece a perseguir a los que no eran perfectos y que según con esa persecución se van a perfeccionar. ¿Ese es un evangelio que no viene en la Biblia? ¿Me entiendes? La persecución que viene en el libro de Apocalipsis, la bestia que viene en el libro de Apocalipsis y la gran ramera que viene en el libro de Apocalipsis son tipo y figura de cualquier persecución que puede llevar a cabo una iglesia, venirse sobre una iglesia cristiana. Esa bestia es figura de cualquier gobierno, gobernante, político, autoridad que se levanta para perseguir a una iglesia cristiana. Y esa ramera, ese pueblo que Dios escogió de inicio, que le dio la espalda a Dios, también es tipo y figura de lo que puede llegar a ser un pueblo para con Dios. Y esta iglesia podrá tener mucho de Dios, lo digo con todo respeto, yo amo a mis hermanos de esta iglesia, pero si esta iglesia no se cuida y no cuida la santidad, ¿no se puede convertir en una ramera? Claro que sí. Y algunos, lo digo con todo respeto, sobre todo si ya tienes tiempo escuchando la palabra, te comportas como ramera porque no le entregas tu vida a Jesucristo. Ya te predicaron quién sabe cuántas veces que Jesucristo murió por tus pecados.
Y te vale, te sigues yendo a acostar con tu televisor o con cualquier otra cosa, te comportas como ramera, discúlpame. Si si utilizamos la terminología en el mismo contexto del Evangelio, por supuesto que si se lo podemos aplicar a la Iglesia Católica, pues mira, la Iglesia Católica tiene muchísimos años que ni cristiana es, muchísimos años que ni siquiera es cristiana. Pues si le quieres poner el término de ramera, pues pónselo, ¿no? Pero una ramera es alguien que primero fue lavada y fue limpiada y después se prostituye. ¿Me entiendes? O sea, de todo esto que hemos estado hablando, tú sí puedes tomar verdades prácticas para tu vida. Y como lo verás, lo veremos a partir de la próxima semana, el Evangelio no pone nuestra atención o Dios no pretende que pongamos nuestra mirada en las cosas que van a suceder aquí. ¿Sí? O sea, que si tú, híjole, van a venir tiempos muy difíciles, la Biblia tiene palabras para darte esperanza y para que te comportes cristiano en esta vida hasta que Cristo venga por ti. ¿Sí? Y que si vienen problemas y que si se corren de tu trabajo o que si al final de cuentas por hacer algo en favor de alguien llegas a terminar en la cárcel, la Biblia tiene palabras para ti. Dios está contigo, ¿no? ¿A poco no dice la Biblia que bienaventurados sois cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo? ¿Eso se cumple en un cristiano o no? Tiene palabras para ti, para sostenerte, para fortalecerte. Entonces, el Evangelio no te lleva a preocuparte, ay, que si los 7 años, que junta las latas, que si cómprate un coche todoterreno para escapar de la bestia y cosas de ese tipo, ¿no? Tipo ciencia ficción. Más bien te dice, bueno, que no, que si se te concede ser preso de Cristo, eres dichoso, ¿no? Los romanos, los cristianos en los tiempos de Roma, morían en el Coliseo siendo devorados por los animales, cantando alabanzas a Dios. Era un privilegio, aunque tenían miedo, no dejaban de ser humanos. Pero a esa muerte se le llamaba, ¿sabes cómo se le llamaba? Sobre todo aquellos porque si dudaban, oye, ¿habrá sido salvo porque no fue bautizado? A eso le llamaban el bautismo de fuego. Dios lo bautizó así, en el sufrimiento. Entonces los cristianos sufren. Y si tú eres cristiano, entiéndelo. Dios te llama a una vida de sufrimientos. Que Dios te concede en esta vida. Que tenemos libertad religiosa, amén. Tus sufrimientos serán de otro tipo. Que si tenemos un gobierno que tiene ciertas facilidades, sí, pero aún los gobiernos en estos tiempos se saltan las reglas, sí o no. Y que si lo sabremos ahorita, ¿no? Por supuesto que sí. Y los gobiernos a veces son corruptos y los chinos pretenden ser muy buenos y realmente son unos impiazos con los cristianos. Entonces, pues los cristianos van a padecer persecución. Pero eso no tiene nada que ver con algo que Dios te esté diciendo, pues estate bien al pendiente. No. Lo normal es que tú estés dispuesto a sufrir por Cristo. Pero aquí, ¿qué será? Que sufras cansancios, que sufras escasez económica, pero te toca la de malas, que por pararte por una causa de Cristo tienes que pasar algunos días en la cárcel, o algunos meses. Pero no es la regla, cuando menos no en los tiempos en los que estamos. Quizás si estuvieras en Afganistán, ahí sí van a tu iglesia, así como estamos ahorita, llegan con una ametralladora y te rocían la iglesia y matan a todos. Eso es persecución. Más bien el Evangelio hace que pongamos la mirada en las cosas de arriba. Apocalipsis, porque fíjate, tiene mucho que ver todo si tú ves el Apocalipsis como un todo. Porque si tú ves lo que el Espíritu le dice a las iglesias, les dice, al que venciere, yo le daré de comer del maná escogido. Al que venciere, yo le daré un nombre en el templo de mi Dios. Al que venciere, ¿por qué? Porque saben que están experimentando muchos problemas. Y entonces el asunto es,
es que no te fijes en lo que está sucediendo aquí, pon tu mirada en la vida eterna. ¿Sí? ¿Y con qué termina el Apocalipsis? Abriéndonos una ventana a la vida eterna. Los temas que vamos a estudiar la próxima semana, el lago de fuego y la nueva Jerusalén, es eso. El Apocalipsis pone en el corazón de aquellos cristianos que están siendo perseguidos y atribulados la esperanza de que Dios les va a dar paz, va a traer gozo. Porque en el mismo Apocalipsis dice, Señor, ¿hasta cuándo no vas a juzgar nuestra causa? ¿Y hasta cuándo seremos atribulados? Y vienen palabras de consuelo, hasta que se junte el número de sus consiervos. Pero pone o nos hace poner la mirada en donde toda la Biblia nos hace poner la mirada. Y toda la Biblia nos hace poner la mirada en un lugar. Que tenemos una patria ahí arriba. ¿Sí? Quien se cree a primera el asunto, y lo digo con todo respeto, de ese falso periodo de 7 años de la gran tribulación, lo digo con todo respeto, hay que leer la Biblia, hay que leer los evangelios. Jesús no habló de esas cosas. Jesús fue claro, busca las cosas de arriba. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y no le temas a los que matan el cuerpo y al alma no la pueden matar. Témele a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces ahí están predicando que le tengas miedo a la bestia y a la gran ramera. ¿Ustedes están sacados de contexto del evangelio? Jesucristo predicó, no le tengas miedo aquí a los que te puedan encarcelar, golpear, matar. Témele a Dios. Témele a Dios. A ese sí témele. ¿Me entiendes? Ese es el espíritu del evangelio. Entonces, de esto sí podemos tomar una enseñanza para nosotros. Por supuesto que sí. Si tú quieres ser cristiano, quizá te toque padecer como cristiano y sería lo normal que tú padezcas como cristiano. Pero no en un periodo de 7 años calculado por gente que solo quiere hacer comercio con el evangelio, sino cuando Dios lo permita, cuando Dios así lo permite en diferentes situaciones. Eso es lo normal. Si tú eres cristiano lavado por la sangre de Jesucristo y tú no tienes cuidado de cuidar la obediencia a Dios y la integridad delante de Dios, tú te puedes convertir como ese Israel en una ramera que le da la espalda a su Dios. Entonces de esto también podemos tomar cosas, por supuesto que sí, para nosotros. Pero no creamos cosas que no están escritas en la Biblia. Amén. Vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a meditar en un canto, porque quiero decirte algo. La Biblia dice que Dios tiene cuidado de sus hijos, que como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, que Dios acampa alrededor de su pueblo, que Dios protege a su pueblo, y que cuando por alguna razón su pueblo sufre, padece, es porque Dios, que sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza, mi amado amigo, hermano, lo permite para que en ti sea formado un carácter como el de Jesucristo. ¿Cómo vas a ser tan sufrido como Jesucristo si nunca sufres? ¿El amor es sufrido? ¿No? Si el amor es sufrido y Dios no permite sufrimientos en tu vida, ¿cuándo vas a glorificar tú a Dios con sufrimientos? Mostrándote sufrido en las aflicciones. Por eso Dios permite sufrimiento.
Por eso Dios permite a veces que a su iglesia sea probada, sea tratada. Pero siempre la Escritura dice que ninguno de nosotros va a ser tentado más allá de lo que pueda resistir, sino que Dios conoce y da juntamente con las tentaciones y las pruebas la salida para que podamos soportar. Y la Escritura misma dice, bueno, que no importa cuántos sean los problemas y las aflicciones que vengan por causa del Evangelio, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? El apóstol decía antes, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, y él decía, y por lo tal estoy seguro que ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo nos podrá separar del amor de Cristo. Pues no importa qué tan grande sea el problema y qué tan oscura esté la nube y qué tan grande se ve el adversario. La Biblia dice que en todos los casos Dios libró a su pueblo. Sucedió con Goliat, sucedió en el libro de Esther y sucedió en otros muchos pasajes. Dios salió al rescate de su pueblo cuando éste se humilló y clamó a él. Escuchemos este canto. ¿Quién me separará de ti, Señor? Tribulación o angustia. ¿Quién me separará de ti, Señor? Tribulación o angustia. Persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Quién me separará de ti, Señor? Tribulación o angustia. Persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. Antes en todo esto soy más que vencedor, solo en ti, mi Señor. Antes en todo esto soy más que vencedor, solo en ti, mi Señor. Pongámonos de pie y meditemos en la letra de este canto. Quien quiera cantarlo, cantémoslo juntos, porque es cierto que Dios es fiel y que Él tiene cuidado de sus hijos, que Él sabe amparar a todos los que se refugian en Él. ¿Quién me separará de ti, Señor? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. Antes en todo esto soy más que vencedor, solo en ti, mi Señor.
nos separará de ti, Señor? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. Antes en todo esto soy más que vencedor, solo en ti, mi Señor. Ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo me separará de ti, Señor. Ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo me separará de ti, Señor. ¿Quién me separará de ti, Señor? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. Antes en todo esto soy más que vencedor, solo en ti, mi Señor. Ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo me separará de ti, Señor. Ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo me separará de ti, Señor. Ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo me separará de ti, Señor. Padre, Ni la muerte ni porque bien dice tu palabra que no importa qué tan mal nos vaya en esta vida, Señor. Si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, Señor, dice tu palabra, que en ti tenemos un edificio, Señor, una morada eterna en los cielos, amado Dios, y que tú sabes tener cuidado y compasión de tu pueblo, Señor, y que en ti está nuestro refugio, amado Señor. Amado Señor, enséñanos, Padre amado, a llevar dignamente el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. A ser gente, Dios amado, que no se eche para atrás por las pruebas, por las tribulaciones, por las persecuciones, por las críticas, Señor amado, sino que cada día, Señor, sepamos pues levantar el rostro y decir: yo amo a Jesucristo, porque Él limpió y lavó mi vida y la compró para su reino. Enséñanos a ir al refugio, Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás, confiaré en ti. Eres mi protector, llenas mi corazón
confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás, confiaré en ti. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti. Confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás, confiaré en ti. Eres Padre, mi protector, ayúdanos a poner la mirada en las cosas de arriba, Señor. llenas mi corazón. Tú eres el refugio del justo, amado Señor. Con cánticos de liberación. La enseñanza de esta tarde, amado Señor, traiga sabiduría al corazón de cada uno, Señor. Confiaré en ti. Trae sensatez a nuestras vidas, amado Dios. Ayúdanos a confiar solamente en tus palabras, amado Señor, aún entenderlas, amado Dios, para que nuestra vida sea una vida de gloria para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta reunión. Ayuda a cada persona. Yo sé que aquí hay amigos que han entendido, que han visto las cosas de otra manera, Señor. Que tu buen Espíritu traiga a su corazón también sabiduría, porque para ti lo importante no es exactamente si coincidimos o no coincidimos en esto, Señor, sino que nuestra vida sea santa y agradable delante de ti, Señor. Que eso lo deje lo suficientemente claro tu Espíritu Santo, Señor. En
Bendito seas.